Dog Hunter TV presenta Cápsulas, entrevistas, vida salvaje, medio ambiente, secciones y más. Este programa es presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Amigos de Dog Hunter TV, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, muy buenas noches tengan todos ustedes, qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y hoy tenemos de invitado a un gran amigo, el psicólogo Luis Miguel López Cuevas. Hola, gracias por permitirnos estar aquí en tu gracias a ti por la invitación. Y por platicar con nosotros, por acceder a platicar con nosotros en un tema, pues, que ya había algunas personas que me habían pedido comentar algo al respecto, desde un punto de vista de los veterinarios, básicamente, porque de pronto se complica un poco la consulta cuando los propietarios de las mascotas tienen mucho apego a ellas y no, pobrecito, que no le duela la inyección y que no lo agarren así porque sufre. Y de pronto también, pues esta dependencia que tenemos los propietarios con los animales a veces llega a grados, diría yo, preocupantes, ¿no? Yo los veo así, ahora tú nos darás luz, porque hay quienes, creo que es evidente que nos preocupemos por una mascota, de una convivencia diaria, un cariño, un afecto, ¿no? Pero al grado de ya depender de ellos, de que si no están yo sienta ansiedad, ese apego que tengo a mi mascota, de estar desesperado si no está conmigo y de que pobrecito está solo y que si empieza a llover y hay un trueno, pobre, cómo se la estará pasando. ¿Qué nos puedes comentar desde el plano de la psicología sobre la dependencia que podemos tener con los animales? ¿Qué tan buena, qué tan sana es? ¿Cómo se empieza a dar? ¿Qué pudieras decirnos? Fíjate, ¿no? Que muy pocos especialistas hablan de la petofilia, ¿no? Viene de la raíz pet, que es mascota en inglés, y filia, que es amor. Entonces, la parte excesiva de las mascotas nos crea a nosotros como especialistas en la clínica, ¿no? En la psicología clínica, en la parte de terapia cognitivo-conductual, en toda esta parte de análisis de la conducta, en personas que se sienten tan solas, Carlos, que están viviendo niveles de estrés y de ansiedad muy fuertes, no solamente aparatos electrónicos, como ahora los niños que no pueden estar, que es una dependencia terrible, hacia las mascotas. Cuando nosotros vemos esos indicadores, por ejemplo, que me toca trabajar con un duelo por alguna mascota, ¿no? Por una persona que está pasando por un proceso doloroso porque te encariñas y también elaboras un proceso de pérdida por la muerte de tu mascota. Pero cuando te das cuenta que estas personas que generalmente pues viven para ellas, para sus mascotas, empiezan a presentar indicadores que dices, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, lo que tú comentabas, en función de qué les va a pasar, cómo les va a pasar, qué estarán pasando ante la lluvia, ante los truenos, y nosotros no podemos estar cerca de ellos para poder protegerlos de. Dos, llegan a la casa y les cuentan absolutamente todo, como si estos animales entendieran realmente lo que su cuidador les está diciendo y se desahogan emocionalmente y les cuentan cómo les fue en el día, cómo les fue en sus relaciones amorosas, cómo les fue con sus padres, cómo les fue en la escuela. Tienen un diario para las mascotas en donde le escriben diario pensamientos. Hay una ansiedad de separación cuando esto se da porque no puedo vivir sin él. Y cuando la mascota muere por alguna circunstancia, y a veces la vida de las mascotas es de 7 años, 14 años, 5 años, 3 años, el proceso de duelo se complica. Y se complica porque la persona entra en una depresión bien complicada, porque ha normalizado
y ha hecho un papel en donde ha convertido ciertos aspectos de ese animal en ser humano. ¿A qué me refiero? Contarle tus problemas a un animal, contárselos diario, dormir con él. No llegas a la zoofilia, pero el amor que tienes hacia estas mascotas, hacia estos animales es desmedido y te olvidas de tus relaciones sociales, tus relaciones familiares. Vives para estas personas, para estas mascotas, y las conviertes y las personalizas y te despersonalizas tú haciendo un papel en donde dirían, bueno, esta persona, ¿qué está pasando? Está fuera de la realidad. Al entrar en choque, cuando la mascota muere, Carlos, nosotros vemos cómo estos adolescentes, estas personas, jóvenes adultas y adultas, entran en un estado de depresión muy, muy fuerte. Te estoy diciendo, una elaboración de un duelo de 3, 4 años, 5 años, en donde dices, wow, o sea, Sí, está muy fuerte. ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo en este momento? El apego excesivo hacia los animales ha llevado que nuestra sociedad convierta a las mascotas en objetos de apego inseguro para con las personas. Personas con obesidad mórbida o con obesidad, personas que se sienten muy feas, muy a disgusto con su cuerpo, con su forma de ser, una pobre autoimagen, ¿no? El hecho de cómo yo me veo, cómo creo que me ven los demás, pobre autoconcepto, y la mascota termina siendo un refugio, ¿sí? Entonces, esto ha convertido, junto con los mensajes en las redes sociales del pet friendly, de los lugares en donde se aceptan mascotas, de todo eso, a convertir estos animales en parte de algo que ya vemos normalizado en la sociedad. Oye, ¿por qué no tienes un lugar aquí para mascotas? Pues porque esto es una clínica. Sí, pero debería ser pet friendly, ¿no? Claro. Les digo, pues, o sea, no voy a tener acá un lugar como esos. Entonces, vemos cómo estas características de la sociedad ahora, ¿no? Con estos nuevos enfoques en función de qué está bien y qué está mal, de cómo ver a los animales, empieza a surgir ciertos conceptos en función de qué representan los animales. Yo, cuando he trabajado estos procesos de duelo, ¿no? Incluso hay un duelario de mascotas en función de todo esto, porque son cosas que duelen, obviamente. Pero se crean, Carlos, apegos seguros. O sea, tengo a mi perro, lo amo, lo quiero, claro, lo voy a llevar pero no me desvivo por la seguridad de este animal, ¿no? Perdón. Pero cuando yo logro ver que, bueno, a lo mejor antes teníamos perros, teníamos caballos, loros, Gatos. ¿no? Gatos. Y era una relación padre porque pues estaba la mascota y era responsabilidad de todos, tenía su lugar para dormir, ¿no? Sabía dónde iba a tener su arenero o el lugar en donde iba a dormir. Y cada uno de nosotros tenía su lugar, ¿no? El humano y el animal, ¿okay? La persona, el dueño y la mascota. Pero esto se ha llegado a fusionar de tal manera que se han perdido estos roles. Y entonces, si osas decirle algo al animal o tú hacer una broma, ya la persona se molesta porque estás ofendiendo a su mascota. Y claro, cuando estos roles se confunden. Perfecto. Bien, permítanos ir a una de nuestras cápsulas. Vamos a nuestra cápsula de mordida y regresamos. No se vayan. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula a mordidas. Son muchas las personas que quieren incorporar un animal de compañía a su vida. Es una buena decisión siempre que se le puedan ofrecer todos los cuidados que el animal elegido necesita para su bienestar. Por lo tanto, para poder valorar la idoneidad como tutor, hay que saber cuáles son esos cuidados básicos.
En primer lugar, es imprescindible que nuestro domicilio sea el adecuado para el animal que queremos incorporar. Por ejemplo, en un pequeño apartamento no será la mejor idea tener más de un gato, ya que si no han crecido juntos, puede surgir problemas ante la imposibilidad de disponer de espacios propios. Además, son animales que necesitan rascadores, lugares a los que subirse, sitios resguardados en los que esconderse, etc. Por otra parte, si optamos por la adopción de algún animal que requiera jaula, terrario o acuario, es fundamental que nos informemos para saber cuáles son las condiciones que deben cumplir estas instalaciones para poder mantener el bienestar animal. Aparte del hogar, hay que tener en cuenta el tiempo del que disponemos para sus cuidados. Evidentemente, nos ocupará más horas al día atender a un perro que a un pez de colores. Habrá que pensar también en soluciones, como una residencia si alguna vez nos tenemos que ausentar. Si de cuidados de las mascotas se trata, es fundamental recordar que cada especie tendrá una necesidad nutricional específica, que además es habitual que varíen a lo largo de su vida. No va a comer lo mismo un cachorro que un perro adulto, ni un animal enfermo que uno sano. Por suerte, a la venta encontramos alimentos aptos para todo tipo de animales. Para escoger el de mayor calidad, lo primero es informarse sobre los requerimientos nutricionales de la especie en cuestión y así buscar el producto que mejor encaje. Por ejemplo, la comida de perros y de gatos, como ambos son carnívoros, tiene que basarse en la proteína de origen animal, que puede completarse con cereales, legumbres, verduras y frutas, para obtener hidratos de carbono, vitaminas y minerales. En general, debemos buscar comida 100% natural, sin azúcares ni conservantes artificiales. Es importante también tener localizados varios establecimientos tanto físicos como en línea, donde sepamos que siempre podemos encontrar la comida predilecta de nuestro animal. Tanto la educación como la socialización tienen que incluirse entre los cuidados de los animales de compañía. La socialización, que es el proceso por el que exponemos al animal a todo tipo de estímulos para que se acostumbre a ellos y no le generen estrés, es recomendable para cualquier especie. Incluso un hámster que no sale de casa debería acostumbrarse a nuestro manejo. Lógicamente, la educación no va a ser necesaria para este pequeño roedor, pero sí será recomendable para otras especies y por completo imprescindible si nos decidimos por adoptar un perro. Sobre todo, si no se tiene experiencia en la educación canina o felina, es buena idea apuntarse a clases para cachorros, gatos o perros adultos impartidas por profesionales o centros de adiestramiento. Normalmente, podremos ocuparnos en casa de mantener la higiene de nuestro animal de compañía. Cepillados, cortes de uñas, limpiezas de orejas, de dientes o baños son algunos de los cuidados básicos de higiene que deberemos implementar con la regularidad que nuestro animal necesite. Cápsula a mordidas. Esta cápsula fue presentada por Hills. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el psicólogo Luis Miguel López Cuevas hablando sobre estos apegos que tenemos muchas veces los propietarios con nuestros animales y que pues a veces llegan a niveles ya no sanos, ¿no? En lo particular, bueno, tengo mi perrita Delta con la que tengo mucho apego. Formamos un vínculo, un binomio de trabajo en donde yo he llegado a entender perfectamente a mi perra y ella también a mí, porque en los casos en los que teníamos que trabajar, pues era muy necesario que los dos supiéramos cómo estábamos, ¿no? Por supuesto que me preocupa su bienestar. También llego y hablo con ella, no te voy a decir que no. De pronto también creo que es parte de una terapia, de pronto hablar con ella, en cómo te fue, ¿no? A veces llego y de cotorreo le digo, ¿cuántas personas le ladraste hoy? Y me ladra, ¿no? Y de repente, bueno, la veo con calor y le digo, a ver, vente, vamos, refréscate, entra conmigo. Tengo esa convivencia diaria, adoro a mi animal. Creo que no he llegado al grado de codepender
de ella, ¿no? He visto muchas veces, me ha tocado en aeropuertos sobre todo, que personas que dicen que tienen que viajar con su animal porque es su apoyo emocional. Cuando realmente el animal no está preparado para dar ese apoyo, no es un animal certificado para dar esa clase de apoyo, y que en este caso los psicólogos extienden una carta mencionando que el propietario, pues bueno, tiene que viajar con la mascota porque la mascota le da ese apoyo emocional para subirse al avión o para enfrentar ciertas situaciones. Eso tal vez sea tema de otro programa, de hasta dónde sí un animal verdaderamente es un perro de apoyo, un perro de asistencia, ¿no? Pero cuando se llega al grado de humanizar a la mascota, creo que ya no es sano. Hemos hablado en este espacio de cómo los propietarios humanizamos a nuestras mascotas, que los vestimos, les hablamos, duermen con nosotros en la cama. Cada quien trata a su mascota como sea, pero llega un momento en que de plano, incluso hoy día la sociedad, y son casos muy documentados, Luis Miguel, que las parejas hoy día prefieren tener animales a tener hijos, ¿no? Sí. Son los perrijos o los gatijos. ¿Hasta dónde llegamos con esto, no? Nos mencionas duelos de 4 o 5 años en personas que vienen contigo porque falleció un animal. Hemos hablado en este mismo espacio también hace un par de semanas sobre la tanatología veterinaria, porque también como veterinarios de pronto preparan al cliente para decirle, oiga, su mascota está llegando a una etapa terminal en donde ya no habrá mucho que hacer, habrá que dar nada más pues una calidad de vida en lo que llega el desenlace, y esto también pues está llevando a veterinarios a ser un poquito psicólogos también, ¿no? Para poder enfrentar estas realidades. ¿Por qué consideras tú que ahora el humano está llegando a tener estos apegos tan ansiosos con sus mascotas? ¿Por dónde iría la cosa? Pues mira, yo estudié tanatología, me certifiqué como tanatólogo y creo que somos pocos los que trabajamos los duelos por mascotas, por pérdidas. La vida representa pérdidas constantes. Cuando nosotros no crecemos con apegos seguros en función de la familia, hace tiempo platicaba en una entrevista acerca del rechazo, ¿no? A través del amor en las personas con discapacidad. Yo trabajo con discapacidad. Entonces, el apego cuando no es seguro en casa, crea que establezcamos vínculos con otras personas o con otras formas de amistades insanas. ¿A qué me refiero? Ahorita que mencionas esto de que las personas ya no quieren tener hijos, es precisamente porque hemos visto que la sociedad se está desmembrando en función del sentido de ser padre, el sentido de pertenencia hacia una sociedad, el trabajo en equipo, el poder establecer relaciones sanas, amigables, porque ahora todo lo hacemos a través de las redes sociales. Entonces se han perdido esos vínculos con las familias. Antes nos reuníamos cada domingo para hablar, para estar en familia. Todavía creo que aquí en nuestro Campeche hay todas esas costumbres y esas tradiciones, pero en lugares primermundistas, ¿no? Incluso aquí vas a los restaurantes o vas a comer y ves a los niños a todos con celular en la mesa. Entonces se rompen esos vínculos. El hecho de tener hijos actualmente es algo que ya no es una prioridad para los jóvenes dentro de sus proyectos de pareja, dentro de sus proyectos de vida. Es viajar, es poder ver por ellos, es adoptar una mascota, es ver por el bien de los animales. Y entonces esto tergiversa las relaciones de pareja, las relaciones de familia, y entonces empezamos a humanizar a los animales. Como tú decías, los gatijos, los perrijos, los lagartijos y todos los hijos que podamos adoptar se convierten en estos seres que adoptan las personas, y entonces nos preocupamos por su salud, llegamos y les contamos nuestros problemas, los sacamos a todos lados a pasear, les hablamos acerca del paisaje, los llevamos a la playa, los llevamos al médico. Si no nos dejan entrar a algún lado con ellos, nos molestamos.
y se convierten en personas con un apego inseguro, y es un apego inseguro porque el apoyo emocional no te lo puede dar una mascota, porque la mascota no te da absolutamente nada. No te habla al oído, no te abraza, no te dice cálmate arriba del avión o en donde estés. El apego lo creas tú hacia la mascota, ¿ok? Entonces es lo mismo, por ejemplo, que llevaras a un gato, a lo mejor que llevaras un perro, o que llevaras algún objeto que te causara seguridad porque crees en ese objeto, o a lo mejor la foto de tu papá o la foto de tu abuelo. Cuando nosotros hablamos acerca de esta dependencia o codependencia emocional, estamos hablando de personas que están trabajando con una baja autoestima, que están teniendo problemas para relacionarse con los demás, que pasaron y han pasado por situaciones bien difíciles en la familia, Carlos, como violencia, como un maltrato infantil, abuso en toda la extensión de la palabra. Y esto se refleja a la hora de crear relaciones, porque entonces pasamos de una relación a otra y como vemos que no nos funciona, terminamos quedándonos con un gato o con un perro. En muchas excepciones dentro de estas relaciones, no tanto en nuestro coloquio, nuestra parte social como Campeche, pero sí en niveles sociales más altos, en donde pareciera que es una moda el hecho de adoptar un perro o un gato para poder sentirte parte de la sociedad, seguro, y que te vean con una autoestima muy alta. Pero todo tiene que ver con esta parte de dependencia emocional. Cuando hablamos de esto, hablamos acerca de lo que te decía, en función de que pues, todos vivimos violencia en alguna forma, a todos nos regañaron, pero ahora las cosas han tergiversado, ¿no?, la forma de cómo llevar la familia, y la familia ahora, Carlos, pues tiene prohibido regañar, pegar, gritar, poner reglas, pegarte con el cinturón. Y no quiere decir que esté bien, ¿me explico? Pero ya no hay límites, ya no hay normas. Entonces, dentro de este nivel, los hijos crean un nivel de superioridad en donde ellos están aquí y los padres están acá. Y esto a ellos les da la oportunidad de hacer lo que quieran. Entonces, cuando se enfrentan a una realidad allá afuera y se dan cuenta de que no terminaron la primaria, no terminaron la secundaria, cada vez hay menos jóvenes estudiando, cada vez hay más jóvenes con dependencias al uso y abuso de sustancias, con cero proyectos de vida, con sueños, con objetivos, con metas. Vemos a jóvenes que están dedicados a la fiesta, que desde los 15 años ya están tomando, que ya tienen como esta libertad para ir a cualquier antro en donde ya los roles se han confundido. Entonces, todo esto muchas veces crea esta dependencia emocional, esta parte de inseguridad acerca de quién soy, cómo soy y cómo estoy funcionando, y se deteriora y se ha ido deteriorando la parte social, y entonces vemos estas situaciones con respecto a los animales, en donde la parte social ya no se encarga de poder convivir como sociedad, de trabajar en equipo por un bien común, sino de ver quién es mejor en las redes sociales, quién tiene al mejor perro, cuántas mascotas has rescatado el día de hoy, cómo poder a través de las redes sociales ganar más likes. Es decir, todo lo que tiene que ver con las redes sociales ahora está más presente dentro de las familias que el propio trabajo en equipo, que el propio trabajo familiar. Entonces, las personas que no crecen seguras, crecen inseguras. Me ha tocado ir a ver pacientes que tienen 14 o 15 perros y que entras y dices tú, no tienes trabajo o trabajas medio tiempo. ¿Cuántos kilos de alimento tienes que comprar para darle y alimentar a todos los perros? No puedes vivir de esta manera, porque entonces la forma en cómo estás viviendo es una forma desordenada totalmente. Y esto refleja la parte emocional y de desequilibrio de esta persona por querer salvar a 14 o 15 perros, pero él vivir en desgracia o en esta parte de desaliño, de desorganización en toda la extensión de la palabra, ¿no? Perfecto. Entonces, sí es si me permites, parte... vamos a hacer una pausa, vamos a otra de nuestras cápsulas y volvemos. Esta cápsula es presentada por
Beautiful Stone. Cápsula Mascotarreo. El universo es inmenso y muy antiguo, con miles de millones de años de historia. Comprende el espacio, el tiempo, la materia en todos sus estados, la energía y las leyes que lo rigen. Existen planetas más allá de nuestro sistema solar y además, el tiempo transcurre de manera diferente en el espacio. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la edad del universo? Pues según las investigaciones y las hipótesis más aceptadas, este tiene aproximadamente 13.820 millones de años. El universo se encuentra expandiéndose continuamente, debido a su movimiento gravitatorio, rotacional y a la aceleración que éste alcanza, de modo que no se puede estimar de forma exacta el espacio que ocupa, aunque se calcula que su diámetro oscila en torno a los 46.000 millones de años luz. Existen alrededor de unos 500.000 millones de galaxias, según se ha determinado a través de telescopios espaciales y simulaciones realizadas a través de un ordenador, siendo que la galaxia más grande conocida es 30 veces superior a la Vía Láctea. El número de planetas del sistema solar varían según las investigaciones. Así pues, aunque en un principio se pensaba que existen 9 planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Lo cierto es que en los últimos años diversos estudios afirmaron que Plutón no era un planeta, reduciendo el número de planetas del sistema solar a 8. Sin embargo, en la actualidad se está estudiando la posible existencia de un nuevo planeta bautizado por los astrónomos como Pati. Se trata de un planeta helado localizado en el sistema solar exterior. No solo existen planetas dentro del sistema solar, sino que en su exterior también podemos encontrar más de 2.000 planetas, conocidos precisamente con el nombre de exoplanetas. Por otro lado, cabe considerar que para que un objeto celeste sea considerado planeta, debe cumplir con una serie de características como orbitar alrededor del Sol, tener una forma prácticamente redonda, aunque ningún planeta presenta una forma perfectamente esférica. El tiempo transcurre diferente en el espacio. La teoría de la relatividad de Einstein explica que el tiempo no es absoluto y se ve afectado por la gravedad y la velocidad. En la Estación Espacial Internacional, donde la gravedad es menor, los astronautas envejecen un poco más lento que las personas en la Tierra. Esto significa que, en teoría, viajar cerca de la velocidad de la luz podría hacer que alguien envejezca mucho menos que quienes se quedan en casa. Cápsula Mascotarreo. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía con nosotros después de haber visto esta cápsula de mascotarreo. Perdón, Luis, te interrumpí en lo que nos estabas comentando de pronto este apego en el que pues ya nos olvidamos de nosotros mismos por poder atender más perros de pronto, o bueno, cualquier mascota llega a ser malo, pero ¿cómo identificar que de pronto estamos ya perdiendo esto? Porque bueno, supongo que será como alguna adicción o algo así en el que el último en darse cuenta pues es uno mismo, ¿no? De que ya estás dejando de convivir incluso con tu familia, o que te estás alejando, que no estás creando estos vínculos de los que nos hablas con otras personas, y sí con un animal, al grado pues de llegar a depender del todo con ellos, ¿no? ¿Cómo identificar? Hay gente que llega y que te dice, a ver, creo que yo ya me estoy desviando mucho por este camino. Sí. O cómo de pronto también poder abordar a estas personas y decirle, oye, ¿no crees tú que estás dependiendo mucho de tu mascota? ¿Sería sano? ¿Sería no bueno? Mira, toda la parte hacia los animales, todos tuvimos mascota. Y yo me acuerdo que cuando éramos niños, mis hermanos y yo, a mi hermano... Entonces nos traemos un rancho, entonces mi hermano adoptó una gallina y recuerdo que va a sonar muy cruel, pero cuando creció llegamos de la escuela y ya no estaba la gallina, y ese día comimos mole, ¿no? Entonces la abuela pues se le hizo fácil, ¿no?
Y mi hermano se puso triste por un momento, pero no hubo tal apego, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta en función de qué estamos trabajando, yo le pregunto a mis pacientes cuando trabajo esta parte del apego, ¿no? Llámese de mascotas, llámese hacia pareja, llámese hacia hijos, porque el apego y la codependencia es hacia cualquier persona o a cualquier cosa. ¿Quién es la persona más importante para ti? ¿No? Entonces ellos siempre dicen, no, pues mi mascota o mis hijos. Y nunca nos nombramos a nosotros, nunca volteamos a vernos a nosotros. Cuando las demás personas, Carlos, de nuestra familia se están dando cuenta de que ya sobrepasamos el límite y tú accedes a acudir a tratamiento, llámese psiquiatra o psicólogo, porque hay depresiones bien complicadas, hay apegos bien inseguros que requieren ya de otro tipo de tratamiento y la persona ya está muy complicada, necesitamos otro tipo de apoyo. Entonces, cuando la persona acepta, quiere decir que está incurriendo en esta parte de darse cuenta que está mal, ¿no? Que está incurriendo en cosas que no son correctas para su estilo de vida. Entonces, cuando tú no te das cuenta, Carlos, cuando sigues viviendo la vida y sigues en tus 50s, 60s, en el desorden, en el desánimo, en la falta de trabajo, en los cambios constantes de pareja, en la parte de no saber administrarte, entonces ahí hay situaciones que tenemos que empezar a observar. Entonces, a veces como amigos, como familia, como pareja, como lo que sea, nos damos cuenta y te decimos, oye, ¿qué está pasando, no? No puedes vivir para tus perros o para tus gatos y olvidarte de ti. Cuando no haya este equilibrio, Carlos, y nosotros nos vamos para abajo y nos desvivimos por aquellos que no somos nosotros y que damos absolutamente todo y ya no sabemos ni qué hacer, porque he tenido pacientes que ya no tienen dinero, están pidiendo prestado para poder comprar comida y terminan comprando pues cartón reciclado, que son esas bolsas de 20 pesos el kilo, entonces ya no sabes ni qué le estás dando al perro, ¿no? O al gato, claro, o a quien sea. Es cuando tú ya te olvidaste de ti. Para trabajar todos estos procesos tenemos que ver en qué lugar estás tú dentro de tu círculo, dentro de tu medio, y qué hace que te mantengas ahí, o quién eres tú para ti, que hizo que no cumplieras nada y te enfocaras en 15 animales con a los que has humanizado, a los que llegas y les cuentas tus problemas, con los que duermes, con los que a lo mejor tienen garrapatas y tú no te has dado cuenta que también estás pues ya lleno de estas garrapatas o ya estás sucio, convives con ellos en esas áreas insalubres para ti, y es cuando tú pierdes el estado humano y te conviertes en uno más de la manada, ¿no? Todas estas dificultades que pasan dentro de esta parte emocional va desde los niveles sociales más altos hasta los que menos creas, ¿no? ¿Qué nos dice la descomposición social en función de qué pasa? Estamos viendo que los chicos ahora, los adolescentes, están pasando, como te decía, y están conviviendo y viviendo en redes sociales. Hace unos días fui a una fiesta y veía a dos hermanas cómo jugaban, cada quien en su celular y en su iPad, y cómo se reían y se volteaban a ver, y no había absolutamente nada de diálogo, pero ambas estaban jugando el mismo juego en línea durante casi una hora. No platicaron, no jugaron. La infancia se está perdiendo. Entonces el apego hacia estos aparatos es muchísimo, Carlos. Claro que existen otras situaciones de apego en donde también vemos la parte del apego emocional hacia los perros. Y cuando nosotros perdemos ese estado en función de quién soy yo para mí, como decía hace rato, de mi inseguridad, cuando yo empiezo a ver que no tengo amigos, que ya tengo más de 40 años y a lo mejor no tengo una estabilidad emocional de pareja, mis amigos se alejaron de mí y todo rodea, ¿no?, alrededor de lo que yo percibo de mi perro o de mi gato o de cualquier mascota. Entonces me empiezo a dar cuenta que me estoy alejando de la gente. Cuando trabajamos con la parte de autoconcepto, ¿no?, que quién o qué soy yo para mí,
esta parte de cómo me he formado como hombre o como mujer, pues empiezo a ver que a lo mejor soy una persona tan insegura que me aferré a algo o a alguien en donde yo sentía esa aceptación. Y entonces me sentía tan inseguro, pero mi gato no me criticaba, mi gato no me decía qué feo hueles o qué feo estás, o sea, me aferro a esto y entonces empiezo a vivir una realidad alterna. Y muchas personas viven esta realidad y no somos capaces de saber cómo ayudarlos, ¿no? Cuando estamos viendo que están en este apego tan inseguro, en esta codependencia emocional que no sabemos. Yo creo que es importante que si nos damos cuenta como amigos, como familia, poner los pies sobre la tierra y decir a ver qué está pasando. O sea, no puedes no salir por quedarte con tu perro el 24 de diciembre, porque tu perro no tiene con quién festejar, ¿no? O no puedes ir no puedes no salir con tus amigos a la graduación porque pues no te permiten llevar al perro al teatro, ¿me explico? Entonces aquí tenemos que ir trabajando con lo que yo estoy viendo en función de para qué le está funcionando la mascota a esta persona. ¿Cuál es el sentido de tener a un animal 24 horas? Porque no es el hecho de wow, qué buena persona, lo está cuidando, sino lo que representa para mí como persona, el empezar a tratarlo como si fuera otro ser humano, ¿me explico? Claro. Entonces es ahí cuando ya tenemos que entrar en acción, porque no es fácil darte cuenta, a veces los padres, pues, tenemos que trabajar la mayor parte del tiempo, y nuestros hijos están pasando por situaciones complicadas y a veces no nos damos cuenta de que están apegados o aferrados a esto. Por algún duelo no superado, por alguna situación de violencia, por algún tipo de abuso, por alguna situación que pasaron en la infancia, en la adolescencia, por algunas características que tienen que ver con un trabajo que se tiene que hacer a nivel emocional para buscar cuál es el detonante y qué está pasando en función de lo que representa este animal para ti y por qué estás en depresión tan grande. Tan fuerte. ¿No? Tan fuerte. Perfecto. Bien, vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y regresamos. En Beautiful Stone tenemos las mejores joyas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Beautiful Stone y por WhatsApp al 999 11 824 55. Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Feeling healthy by leaps and bounds. Making a dinner that makes their whole day. And giving your best friend the best nutrients for their best life. Science did that. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias a Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Y muchas gracias a Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Y continuamos esta plática con el psicólogo Luis Miguel sobre pues, los apegos que tenemos a los propietarios, a nuestras mascotas, donde de pronto pues, ya esta mascota, cualquiera que ésta sea, pues ya es el todo para nosotros, ¿no? Y precisamente, Luis, preguntarte en qué momento podemos darnos cuenta de que ya dependemos de nuestro animal para todo, ¿no? Porque de pronto pues estamos se nos hace ya tan cotidiano, sí, que perdemos de vista que este animalito ya es todo para nosotros y ahora somos dependientes de él, porque si él se enferma, estamos angustiados, casi nos enfermamos nosotros también, sí, ¿no? Sí. Y era lo que te decía el segmento anterior, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero a lo mejor el familiar sí, el amigo sí, o de pronto en algún momento nosotros también decir, oye, creo que ya estoy dependiendo. O el mucho. médico, ¿no? A veces el Claro. médico es quien se da cuenta, el veterinario, porque comentabas hace rato de que cómo puedo ayudar a esta persona a pasar un duelo. Tiene que ir con un tanatólogo, tiene que ir porque es una pérdida. ¿Cuándo esto rebasa los límites? Cuando es excesivo, Carlos. Es decir, ¿Cuándo se convierte en clínico esto? cuando ¿no? ya dices tú, a ver, o sea, está bien que le hables, que lo quieras,
pero tú tienes una vida y él tiene una, ¿no? O sea, el hecho de que tú llegues a tu casa y le hables está padre porque, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero tú sabes hasta dónde llegas, ¿me explico? No forma parte de una vida en donde no puedas hacer una cosa sin él, no puedas vivir tu vida sin él o sin esa mascota. Entonces, cuando esto ya se convierte y traspasa los límites, y los límites son aquellos que nosotros ya no vemos bien, porque tú decías, bueno, ¿cómo decirle a las personas? Yo creo que tus amigos ya se dieron cuenta, tus familiares, tus vecinos, de lo que está pasando, pero no te lo pueden decir o no saben si te lo pueden decir porque te molestas cuando te decimos algo de tu mascota. Ahí ya es, bueno, ¿qué me enoja de lo que me están diciendo, no? Hay que preguntarnos el hecho de, claro, ¿qué me pasa a mí con esto que me estás diciendo? Porque es cierto, me enojo, pero ¿por qué me enojo? ¿Cuál es el motivo que me lleva a enojarme en función de que me digas, no puede ser posible que todos los días tengas que estar con tu perro? Y a veces los amigos somos vaciladores, los vecinos, la familia, pero realmente me estoy enojando. Cuando yo me doy cuenta que esto ya pasa a nivel emocional, tengo que empezar a revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ya estoy dependiendo emocionalmente de lo que me digan, pero pareciera que me están hiriendo emocionalmente por mi mascota. Ahí ya la estoy humanizando. Ya estoy diciendo, no te metas con mi hijo, no te burles de él, o no le hagas nada, ¿no? Es decir, te conviertes en un padre, en una madre, en un hermano, en alguien, ¿no? En que ya pasó esos límites y que mira de manera excesiva cuando se enferma, cuando te vas a ir a una fiesta, no lo puedes dejar solo, cuando te vas a bañar, o sea, ya es excesivo, Carlos. Pero a veces no nos queremos dar cuenta. Entonces yo creo que parte de esto es empezar a ver y a puntualizar qué estoy haciendo en función de mi mascota, de mi perro, de mi gato, de mi ratón, de mi ardilla, ¿no? Que a lo mejor lo necesito como apoyo emocional. ¿Cuál es el motivo por el que esta mascota se convirtió en un apoyo emocional para ti y no puedes hacer nada sin ella? Cuando nosotros recomendamos este tipo de cosas es porque realmente la persona está pasando por procesos ansiosos. Y la ansiedad tiene una raíz, ¿verdad? Uh-huh. Que es el miedo. Entonces, si yo veo y descubro que tienes agorafobia o que tienes algún tipo de fobia a volar, puedo ayudarte a través del perro a que venzas esta fobia, te subas al avión y viajes, ¿ok? Es cuando yo puedo recomendar. Pero si yo creo que no le tiene miedo a las alturas, que realmente no hay una fobia, no hay un trastorno que genere este tipo de ansiedad y la persona pues empiece a pasar por situaciones complicadas y solamente quieres viajar con tu perro, pues entonces, ¿qué está pasando contigo que necesitas viajar con tu perro como apoyo emocional? ¿Sí? Una cosa es el hecho de tener una situación emocional donde yo recomiende, en donde yo pueda decirte, hay un diagnóstico y con base en esto el perro le va a servir porque yo estoy trabajando contigo en función de que logres vencer el miedo a subirte a un avión. Pero yo no te puedo recomendar de que porque te quieres llevar a tu perro de paseo a Hawái, te voy a dar una nota, ¿no? Que suele haber personas que hacen estas recomendaciones. Entonces, hay que ver estas diferencias, Carlos, porque a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestro perro y la familia o la persona o los amigos lo toman risible. Ay, sí, que vaya Manchitas o que vaya el perrito, ¿no? En función de todo esto tenemos que ver qué es lo que está representando esta mascota. No es lo mismo a que te lo lleves pues a lo mejor a la playa, ¿no? Pero ya que viaje en avión contigo, que le compres su maleta, que le hagas, es empezar a ver y a darte cuenta de qué características estás haciendo tú para con este animal, que lo estás personalizando, que lo estás haciendo humano, ¿no? Que lo estás humanizando en ese sentido y que lo que representa para ti pues a lo mejor ya no es sano. Yo hace rato te decía que estudié tanatología. Entonces, cuando empiezo a trabajar con el duelo por mascotas, te das cuenta cuando hay un duelo sano, una despedida que dices, pues a lo mejor Delta estuve con
contigo 20 años, 15 años, porque si somos conscientes tenemos que ver que la vida del perro pues es mucho menos que la de nosotros, ¿no? Entonces hemos pasado por diferentes duelos en función de nuestras mascotas. Cuando hay un duelo sano, hay un proceso de despedida, es válido llorar, por supuesto, porque es alguien que te acompañó, es un perro, es un gato, es una mascota que estuvo contigo, que pasó tiempo contigo, que vio a tus hijos, que convivió con ellos, que los cuidaba, que los protegía. Y es un duelo sano el hecho de poder despedirte de él o de ella, ¿no? Y pasó, ¿ok? 3, 5, 6 meses el proceso de duelo y listo. Pero ya hablar de un proceso de 3, 4 años, 5 años, y pues a lo mejor la muerte no fue como nos hubiera gustado que fuera, sino fue un accidente, lo atropellaron, lo mató otro animal, no sé, lo envenenaron. Entonces esto hace que nosotros caigamos en depresión y que no podamos salir de ahí fácilmente, porque no cualquier psicólogo puede dar terapia de tanatología, puede dar esta parte del proceso a través de la mayéutica, ¿no? Que es lo que yo trabajo, a través de poder confrontarte con la muerte con la que vivimos aquí a un ladito todos. Entonces, cuando ves estos procesos, dices, wow, qué difícil, qué complicado. Es decir, 4 años, 3 años en proceso de duelo y ni siquiera fue porque pues, ya perdiste a tu mamá o a tu papá. No, es por la mascota. Entonces, darnos cuenta de esto, Carlos, es poder entender y hacerles ver a las personas con las que convivimos y vivimos que necesitan apoyo, necesitan ayuda, y es importante toda la parte mental y emocional trabajarla, porque ya no estamos en la época de que ir al psicólogo es porque estás loco o ir al psiquiatra. Todavía hay ese tabú, ¿no? Y trabajar con los duelos todavía es un más fuerte, porque ¿a qué van a venir a un tanatólogo, no? ¿A trabajar qué? O sea, si ya mi papá murió, no tengo nada que decirle. Y todos estos procesos que tienen que ver con cualquier pérdida son procesos que se tienen que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque imagínate esta persona que lleva 3, 4 años en este proceso, sus relaciones interpersonales cómo son, las ganas para estudiar, porque a lo mejor está estudiando una carrera o la prepa, el poder conocerse, el poder voltear a verse, qué representaba, ¿no? Esta mascota para esta persona. Perfecto. Bien, vamos a nuestra cápsula de viajeros y regresamos ya con la parte final de este espacio. No se vayan. Esta cápsula es presentada por Hills. Cápsula Viajeros. Cada noche en todo el mundo, billones de zooplancton, muchos más pequeños que un grano de arroz, flotan a cientos de metros bajo la superficie del mar, esperando su señal. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron a estos diminutos animales como derivadores, partículas pasivas suspendidas en el océano, movidas por el capricho de las mareas y las corrientes. Y sin embargo, justo antes de que desaparezca el sol, los enjambres comienzan a ascender en un viaje clandestino a la superficie. A medida que ascienden, se les unen grupos de otros zooplánctons, copépodos, salpas, krill y larvas de peces. Las multitudes permanecen cerca de las superficies durante la noche, pero justo cuando los primeros rayos de luz matutina comienzan a caer sobre el mar, ya están regresando a las profundidades. A medida que el atardecer y el amanecer se desplazan de este a oeste cada 24 horas a través del Océano Pacífico, luego el Índico, el Austral y el Atlántico, un enjambre tras otro emprenden el mismo viaje ascendente, retirándose al regresar la luz del día. Los humanos en su mayoría desconocen este movimiento acuático diario, conocido como migración vertical diaria, pero es la migración rutinaria más grande de la vida en la Tierra. Las estimaciones actuales indican que unos 10.000 millones de toneladas de animales realizan estas excursiones todos los días.
Algunos de ellos ascienden desde más de 3.000 pies de profundidad. Es una hazaña asombrosa. Para una larva de pez de 1/4 de pulgada, hacer un viaje vertical de ida de 1.000 pies es el equivalente a que un humano nade más de 50 millas, en solo 1 hora aproximadamente. Durante el viaje, estos animales pasan por zonas del océano donde las condiciones son muy diferentes. A 1.000 pies, el agua está aproximadamente a 39 grados Fahrenheit, quizás 20 grados más fría que la superficie, y la presión es de aproximadamente 460 libras por pulgada cuadrada, más de 30 veces la que está en la superficie. Durante el día, el zooplancton vulnerable se esconde de depredadores como calamares y peces en las oscuras profundidades. Al caer la noche, corren a la superficie para alimentarse de fitoplancton, las plantas acuáticas microscópicas que viven en los primeros cientos de metros de agua, al amparo de la noche. Pero esto es solo el viento predominante de la migración vertical. Hay todo tipo de contracorrientes y remolinos. Ahora, con sonares cada vez más sofisticados, vehículos submarinos autónomos y avances en las secuencias del ADN, los investigadores están empezando a comprender estos detalles. Estos detalles ayudarán a responder preguntas con implicaciones para la red trófica oceánica, el balance global del carbono y la naturaleza misma de la vida en la Tierra. Cápsula Viajeros. Esta cápsula fue presentada por Beautiful Stone. Bien, ya estamos de regreso después de haber visto nuestra cápsula de viajeros. Gracias por acompañarnos hasta este momento del programa, en donde, bueno, ya estamos en la parte final, agradeciendo al psicólogo Luis Miguel que haya platicado con nosotros al respecto y unas conclusiones finales sobre este tema del apego con nuestros animales, en donde, pues bueno, un apego ya enfermizo pues no es nada bueno, ¿no? No, nada. ¿Con qué nos quedamos? O sea, Mira, me ha tocado ver a jóvenes adultos con este tipo de apegos. Entonces, yo creo que el mensaje es para las personas con hijos pequeños que tienen mascotas. Enseñarlos a ser responsables con ellos y a que la mascota tiene un lugar, ¿ok? Y que hay consecuencias en función de que es responsabilidad de todos. A lo mejor uno se encariña más que otro, un hijo se encariña más que otro con el perrito, con el gatito, pero poder establecer desde la parte parental los límites en donde empiezan los niños y en donde termina la mascota, en donde empieza la mascota y en donde terminan ustedes. O sea, el hecho de llevárselo a la cama a dormir es algo en donde hay que intervenir y poner desde un inicio estos límites. Es decir, si tú no quieres que tu perro se ahoguen porque tienes una alberca, me decía un amigo, yo desde pequeñitos los tiro a la alberca y los saco y jamás se vuelven a meter. Entonces, pues es un condicionamiento clásico y les enseñas a que no se van a meter a la alberca, y tiene 3 perros y los perros jamás se han caído porque tiene este tipo de tácticas para trabajar con ellos el condicionamiento clásico. Te quieres meter, te ahogas, ¿no? Desde pequeño te enseño a que no te puedes meter. No vamos a trabajar esto con los niños, obviamente, ¿no? Pero sí es ponerles claro hasta dónde llegan ellos. Entonces, el perro es un animal y tiene que entender todas las claves, todas las señales que hagan para proteger. Cuando nosotros permitimos que los niños empiecen, o los jóvenes empiecen, a hacer cosas para humanizarlos, como a la hora de comer, sentarlos a la mesa junto con nosotros, como a la hora de ir al baño, que se bañe con nosotros, salir a pasear y yo no puedo salir sin el perro porque quiero. Es hora de empezar a poner esos límites desde casa cuando somos niños. Cuando hablamos ya de jóvenes adultos y adolescentes con este tipo de apegos hacia los perros, ya tenemos que hablar con ellos desde otra perspectiva, por lo que tiene que ver con la dependencia, con el autoconcepto, autoimagen si son adolescentes, con toda esta parte de inseguridad que se va creando y con la cual van creciendo. Todos tenemos situaciones
complicadas, Carlos. Claro. Y tenemos que saber resolverlas. Y si yo ya no sé resolverlas y me he dado cuenta dentro de este programa que yo presento, estas características que hemos ido mencionando el licenciado y yo, entonces veo que puedo recibir ayuda, pero aceptarlo, Carlos, se requiere de valentía, requiere de fuerza para decir, esto me está pasando a mí. Si yo me llevo en camión con un oficio que diga o con una receta que diga que es apoyo emocional, pero yo sé que no necesito ese apoyo emocional, tengo que darme cuenta para qué lo estoy utilizando y entonces acudir a los especialistas. Claro. Pero el darte cuenta es algo complicado. ¿Por qué? Porque es un apego tan inseguro, el hecho de que el perro represente o el gato o lo que sea que tengas como mascota tanto para ti, que la ansiedad de separación incluso puede crear estos episodios ansiosos en donde puedes estar temblando, en donde necesites una pastilla, en donde tengas sudoración, en donde te vuelvas frío, en donde te mareas, incluso caigas en desmayo. Entonces, Carlos, yo creo que ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando con nosotros, cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, porque el perro va a tener un periodo de vida muy corto, claro, y finalmente lo vas a perder. ¿Ok? Entonces sí, es hacer un llamado para que acudan al psicólogo. Yo, a través de tus redes, si me lo permites, te voy a enviar una lista de psicólogos con los que contamos para estar trabajando con las asociaciones como la de ustedes que requieran de atención psicológica a bajo costo, a través del Colegio de Psicólogos que presido aquí en el estado, y somos alrededor de 30 especialistas que estamos dando atención. Y bueno, le voy a hacer llegar la lista a Carlos para que les haga llegar a todo su público, que puede hacer la atención en línea, puede ser la atención presencial, como ustedes gusten, y va a ser a bajo costo para poder trabajar toda esta parte clínica que no se trabaja, porque hay otra cosa. Lo que están pasando nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, Carlos, está pasando dentro de las escuelas también, pero no hay psicólogos clínicos en las escuelas. No hay psicólogos que atiendan en las prepas, en la universidad hay uno, en la facultad hay uno, en la universidad, en la primaria hay uno, y a veces son psicólogos educativos que no están preparados para dar terapia. Entonces, parte de estas acciones como colegio es la que estamos llevando a cabo para poder ayudar a la población, porque también una consulta no es barata. Claro, claro. Y van a ser a bajo costo. Y ya te hago llegar la lista. Son varias. No, y son varias, claro, efectivamente. Pues te lo agradecemos mucho y, por ejemplo, pues bueno, por supuesto aquí van a estar apareciendo estas listas. De todas maneras las vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales. Y pues te agradecemos, Luis, muchas gracias por haber platicado con nosotros. Al contrario, gracias a ti y a todo tu público. Y pues también en alguna otra ocasión hablar desde otra perspectiva también, de los apegos o de las circunstancias que de pronto pasamos con nuestras mascotas. Gracias a usted por habernos acompañado. Tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 8 de la noche aquí en Dog Hunter TV. Hasta pronto. Este programa fue presentado por Beautiful Stone, una joya, tu mejor inversión. Hills, dando a tu mejor amigo la mejor vida. Producción y conducción, Carlos Alberto Ayuso Briceño. Dirección general, médico veterinario zootecnista Fidel León Sánchez. Voces en off, médico veterinario zootecnista Tatiana Mendoza Cuevas y Lorena García Méndez. Edición Francisco Elías Novelo Vázquez.